empezamos. La LR720. Como hemos visto, seguidor de 12G de 2 U's de infraestructura. Entonces, Mauricio, primera vista, ¿qué nos puedes contar de las innovaciones o cambios en la nueva generación? Bueno, como veis, de forma externa no se aprecian muchos cambios. Mantenemos las 2 unidades de altura con respecto al R710, que era la versión anterior, la última generación. Pero si quitamos el bracelet ya vamos a empezar a ver bastantes diferencias. La primera fundamental es la cantidad de discos que es capaz de soportar. Podemos llegar a soportar 12 discos en formato 3,5 o 16 discos en formato 2,5. Lógicamente, discos hot swap. Tecnologías que soportamos, pues podemos soportar en discos de 3,5 en NLSAS, sabéis la transición de antes lo que era el SATA, al SAS de baja velocidad, capacidad de 3 terabytes, y podemos pasar luego a NLSAS, a SAS tradicional, 10K o 15K, y en 15K tenemos en 2,5 discos de 300 y por encima de ellos disco de estado sólido a 200 gigabits. ¿Y qué más nos puedes contar de la parte frontal, que ha cambiado muchísimo? Bueno, tiene otro detalle, para los que sois ya usuarios de la serie Dell, de la serie R, bueno, seguimos soportando el display, lo hemos dejado un poquito más disimulado, no se aprecia. Para nosotros es fundamental, frente a otro tipo de máquinas en los cuales la información de cómo está la máquina nos viene representada por LED y hay que coger el cuadrante y ver qué significa cada LED, nosotros tenemos un display que nos informa en cada momento cómo está la máquina. 2 colores siempre, ámbar significa que tenemos alguna problemática, incluso algo tan sencillo como que tenemos una fuente de alimentación desconectada y a partir de ahí nos va a dar información de cómo está la máquina en cualquier momento. Si tenemos un display en color azul es que está todo ok, por lo tanto no hay que darle más atención. Aparte de que sea un display nos va a permitir incluso hacer ciertas configuraciones. Por ejemplo, cuando veamos luego la parte posterior hablamos de la ID rack. A través de este display podemos configurar la dirección IP de manera automatizada, con lo cual lo único que tenemos que hacer en nuestro CPD es meterle esa identificación de IP por el display y no tendremos que hacer nada más con la máquina. A partir de ahí podríamos seguir trabajando. Y también comentar el V-Flash, que tenemos en más detalle luego cuando comentamos la parte de gestión, que es la tarjeta para guardar los parámetros de las componentes de la máquina, que veremos qué función tiene después. Importante la V-Flash o la V-Flash. Antiguamente la teníamos en la parte posterior de la máquina. Una de mis funciones es precisamente intentar recibir el feedback de todos los clientes, intentar esa información que vosotros consideráis que puede ser útil, vosotros que sois usuarios de las máquinas, pues intentar hacerla llegar a la gente de producción, a la gente que fabrica estas máquinas, ¿no? A nuestro Product Group. Una de estas modificaciones es precisamente esta innovación es básicamente producto vuestro, el haber intentado comunicarnos que el que estuviera esa tarjeta en la parte trasera de la máquina es ineficiente, porque implicaba abrir la parte posterior de los armarios y no era algo práctico. Entonces, lo que se ha hecho es, en esta nueva generación, es pasarla de tener la parte posterior a la parte delantera para que sea mucho más rápido su extracción. Pues vamos a ver las tripas de la máquina, que es realmente lo que nos apetece ver. ¿La abrimos? Venga, vamos a abrirlo. Como siempre, tradicional en Dell, la extracción de las tapas es sin ningún tipo de destornillador, es simplemente con una pulsación y extraerlo. Vamos a darle la vuelta. Mantenemos en la parte interior, no sé si se va a ver bien, ¿ok? Información, lo primero hoy vamos a fijarnos por colores, colores naranjas, colores azules, o color ámbar, hay veces que yo digo ámbar y naranja, si veis que en el momento digo ámbar es naranja. Ámbar o naranja implica cualquier dispositivo que es hot swap, o sea que podemos extraer de la máquina sin tener que hacer ninguna parada de la máquina, con lo cual nos implica reducción al mínimo posible esas desconexiones que tenemos que hacer para cambiar componentes, y todo lo que son componentes azules implican cualquier tipo de componente en el cual no vamos a tener contaminación por estática, con lo cual podemos retirarlo sin tener miedo a que perjudicamos algún componente por la estática que poseamos. Llevamos una serie de paneles. El primer panel es una información muy práctica de los componentes de la máquina. Tenemos un panel de memoria. Para todos aquellos que hemos sido usuarios de las máquinas, ampliar la memoria es bastante compleja porque hay que ampliar distintos tipos de bancos, van con un orden, hay que ver si son doble paridad y demás, y con esta información la tenemos bastante a mano. Y luego tenemos, bueno, toda una serie de despieces para guiarnos un poco en lo que podría ser cambio de componentes, actualizaciones y demás. Y si esa información no fuese suficiente, también tenemos una innovación que es el código BIDI, o
código QR que conocemos. Con un lector sencillo, en QR, accedemos o leemos el código y vemos directamente que accedemos a una página web donde se puede acceder a lo que son los manuales de la máquina para ver cualquier tipo de información que no sea suficiente con la tapa en sí. No solamente manuales, vamos a acceder a vídeos explicativos de cómo desmontar la máquina, vamos a sacar o nos van a dar información a dónde están nuestros drivers particulares y no tenemos que estar surfeando por las páginas de soporte viendo si nuestra máquina es un R710 o un 610, si tengo un firmware, si tengo una controladora. Con esto nos va a llevar directamente, con lo cual lo que nos va es ahorrar muchísimo tiempo que dedicamos normalmente a buscar pues ese firmware 4.2 que tengo que actualizar para mi máquina y que me paso mucho rato buscando por la página web. Vamos a dar un poquito de margen a la cámara porque lo que vamos a intentar es poder daros un plano desde el interior de la máquina y lo veáis un poquito más eficiente y no tener que estar... Sí, mientras esperamos podemos comentar la diferencia entre la R620 que está en la sala de demostración y la 720. ¿Qué diferencias importantes tenemos en este tipo de máquina? Bueno, la R620, la primera diferencia que tenemos, aunque mantenemos la misma computación en cuanto a una máquina con 2 sockets y 24 DIMMs, mantenemos una unidad de altura versus 2 unidades de altura, por lo tanto sí que vamos a reducir en cuanto a número de discos duros. En esta máquina, como comentábamos, podemos tener hasta 16, en una R620 podemos tener hasta 10, es un poquito más liviana. En cuanto a capacidad de expansión, vamos a poder expansionar menos. Esta es una máquina extremadamente potente, lo vamos a ver un poco a posterior, la capacidad que tiene de expandirse la máquina. Una R620 es un servidor un poquito más denso, en cuanto que hemos pasado una sola unidad de altura y por lo tanto expansiones externas como puede ser Mundo PCI es un poquito más bajo. Bueno, sigamos con la... Vale. Lo primero que nos sorprende en esta máquina es cómo está diseñada a nivel de flujos, a nivel del aire. Sabéis, decía Gartner, desde el año 2009 vamos a gastar más en enfriar las máquinas y en tenerlas encendidas de lo que nos ha costado esa máquina. Si fijamos un plazo de amortización a 4 años de una máquina, en esos 4 años vamos a gastar más en enfriarla y en mantenerla encendida. Por lo tanto, el valor energético es una variable súper importante para los servidores. Lo que hemos hecho en Dell es intentar que ese coste energético que es enfriar la máquina sea el más óptimo posible. Por lo tanto, lo primero que nos va a sorprender, como veis, es cómo está totalmente configurado para que todo el aire que entra por la parte delantera sea reacondicionado por las zonas más calientes y por lo tanto sea bueno, pues lo más óptimo posible en cuanto al consumo energético para su enfriamiento. Y no solo eso, sino la ventilación, como es un componente en naranja o ámbar, se puede sencillamente cambiar en caliente de esta forma. Y también reemplazar de esta forma. Lo que hemos mantenido, si lo veis, son 6 ventiladores de alta velocidad, extremadamente silenciosos además, que lo que nos va a es a recondicionar todo el flujo de aire que entraría por esta parte, saliendo por aquí hacia la parte de los procesadores. Entonces, cuéntanos también para qué sirven estas ventanas y por qué se ve. Esto es otra de las innovaciones por vuestra parte que se reflejó al Product Group, y es que normalmente cuando ponemos este tipo de plásticos que lo que hacen es recondicionar o redirigir el aire, lo que hacemos también de manera no provocada es que no podamos acceder a los bancos de memoria, con lo cual cuando queremos hacer cualquier tipo de ampliación debemos retirar estas tapas y hay veces que nos da miedo y por lo tanto hacemos una parada de máquina para poder ver cómo están las máquinas populadas. Como comentaba antes, el poner los SIM de memorias tiene cierta complejidad en cuanto a que hay ciertos órdenes y demás y si queremos hacer una ampliación a lo mejor hay que retirar bancos para ampliar. Lo que hemos hecho es algo, bueno, extremadamente tal vez sencillo, pero hay cosas que cuando son sencillas son extremadamente útiles y es habilitar unas ventanas con además serigrafiados los bancos, cada uno de los bancos que tiene, para que aunque esté la máquina tapada podamos ver cómo están populados cada uno de los DIMM de memoria y a qué orden pertenecen. ¿Vale? Y al destapar la máquina se ve, lo primero que me destaca aquí Mauricio, son la cantidad de bancos de memoria. Y efectivamente, 24 DIMMs de memoria. Eso es 24 DIMMs por 32 gigas, son 768 gigas de memoria. Un entorno importante para consolidar antiguos o viejos servidores, para ubicar máquinas virtuales y también también está basado aquí 2 procesadores Intel Xeon E5 de la serie 2600 que, como hemos visto, soporta o aumenta el rendimiento de hasta un 80%. Correcto. Pero no solo hablamos de
CPU, memoria y rendimiento, sino también para entornos de virtualización, entornos de base de datos y también de correo electrónico, también se requiere o se exige una entrada-salida bastante exigente. ¿Qué podemos aportar en ese área? Bueno, voy a retirar primero la parte de una PCI. Lo primero importante es, ya directamente a través de Intel y su procesador S5, es que el controlador de PCI está integrado en la propia pastilla, con lo cual la velocidad de conexión entre los propios procesadores y el bus PCI es extremadamente rápido. Esa sería la primera novedad que podemos aportar en cuanto al procesador. A partir de ahí tenemos, y hablando de storage, esta tarjetita que es la controladora de discos duros. Como veis, extremadamente reducida, muy compacta. Y esta controladora lo que nos va a permitir es controlar estos 16 discos que tenemos en formato 2,5, por ejemplo, e incluso hacer dos bancos totalmente independientes. Lo que estamos llegando es a través de dos bus totalmente independientes SAS. No sé si vamos a ser capaces de verlos aquí, dos conectores. Y a través de esta controladora vamos a poder o gestionar estos 16 discos de una sola tirada o hacer dos RAID group totalmente independientes. Es más, incluso podríamos partir esta capacidad de almacenamiento en dos RAID totalmente independientes y que cada uno de los RAID fuera controlada por una sola, valga la redundancia, controladora, de tal manera que podríamos gestionar incluso el doble de caché en rendimiento. Ni que decir tiene que soportamos, aparte de los RAID tradicionales, como puede ser un RAID 0 o un RAID 1 o un RAID 10, ya también soportamos RAID un poquito más estándares hoy en día, como puede ser un RAID 50 o un RAID 60. Eso es. Entonces, es un importante aumento en rendimiento para entornos de virtualización, que hemos comentado, base de datos y también para el correo electrónico. Pero si comentamos un entorno, por ejemplo, de virtualización de escritorio, donde podemos sufrir ese tormenta de botado, ¿qué solución podemos afrontar para eso? Bueno, aunque teniendo ya 16 discos en 2,5 son discos extremadamente potentes, tenemos una cantidad de IOs por segundo extremadamente alta, si quisiéramos pasar de ese umbral, tenemos una funcionalidad que se llama Cascade, no sé si ya hemos hablado un poco antes sobre ella, que es la posibilidad de implementar en la parte frontal de nuestra máquina discos de estado sólido en formato SAS, y lo que van a hacer esos discos de estado sólido es a través de la controladora, a través de la PER, utilizarlo como si fuera un caché intermedio. Dentro de la PER tenemos un algoritmo que está gestionando en todo momento cómo se están leyendo y escribiendo los bloques en nuestro RAID group de discos tradicionales. Lo que va a hacer la PER es, cuando veamos que se accede a muchos bloques de manera muy frecuentemente, subir esos bloques a esos discos de estado sólido que van a ser una caché intermedia. Con lo cual, cuando volvamos a leer ese bloque, en vez de tener que leerlo de disco, lo estamos leyendo de disco de estado sólido. Es como si tuviéramos una caché. Imaginaros, si tenemos dos discos de 200 gigas en RAID, pues tendríamos 200 gigas de caché. Extremadamente rápido. Con lo cual podríamos multiplicar en bases de datos muy, muy críticas los rendimientos hasta, bueno, como promedio 3,5 veces la potencia versus al disco tradicional. Ese aumento de 3,5 es curioso, es interesante, Mauricio, pero si tengo que subir un escalón más, por ejemplo, tengo un entorno de BI, sistemas analíticos, con cubos tridimensionales que tiene pues, características de una entrada-salida muy exigente y un rendimiento disco muy alto, ¿qué podemos también aportar en esa área? Por encima de eso tenemos otra solución que es discos en PCI. Versus el modelo tradicional de discos estado sólido, que son con interfaz SAS, aquí lo que tenemos es memoria RAM conectada directamente al bus PCI, pero encapsulada en un formato que es parecido a un disco duro externo, de tal manera que los colocaríamos en la parte delantera, serían básicamente o físicamente serían como un disco de este formato, pero lo que son en realidad son memoria en VFlash en formato PCI. Esto iría conectado a través del interface a una tarjeta PCI en la parte trasera, y lo que estamos trabajando es directamente con memoria RAM extremadamente rápida, pero en formato de discos. Ni que decir tiene, y es una gran ventaja, creo que somos el único fabricante que la estamos implementando en los frontales. Con lo cual, si tuviéramos que hacer cualquier tipo de cambio, simplemente es una extracción como estamos haciendo ahora. Podemos trabajar en un tipo de RAID y podemos hacer una extracción en caliente y retirar esos componentes y volver a incorporarlos sin parada de máquina. Podemos tener, igual hablando un poco en números muy generalistas, hasta 10 veces el rendimiento que tuviéramos en discos o en soluciones en formato de disco tradicional. En este tipo de máquina también es muy importante la conectividad. Hablando de PCI, pues veo que tenemos hasta 7 slots PCI en este modelo, ¿correcto? Es correcto. No solamente tenemos mucha conectividad efectivamente en formato PCI, tenemos 2, 4 y estos 3 que retiré anteriormente, que nos hacen 7 tarjetas PCI.
Entonces, en estos 7 slots de PCI, ¿qué tipo de placas soportamos? Bueno, la verdad es que se soportan infinidad de soluciones. Como hemos hablado, el servidor es un servidor con un propósito muy generalista. Es un servidor que nos va a dar funcionalidades para hipervisor, para virtualización de manera muy extensa. Puede ser un servidor para una gran base de datos, puede ser un servidor que puede funcionar en clustering, puede ser incluso un servidor que nos puede ser muy útil para renderización 3D, incluso virtualización de escritorios con unas GPUs extremadamente potentes. Por lo tanto, cualquier tipo de conectividad hacia el exterior está soportada. Incluso llegaríamos a algo que hasta hace poco tiempo era impensable, que es la posibilidad de soportar aceleradoras gráficas GPUs con grandes consumos. En este tipo de tarjetas, si veis, tenemos un conector especial, no sé si lo vamos a ver poniéndolo en la cámara, este tipo de conector, que lo que nos va a dar es la posibilidad de soportar GPUs que incluso llegan a consumo de 300 vatios de manera interna, con lo cual esta máquina podríamos utilizarla, o se está utilizando para renderización en 3D, para infografía, incluso para análisis de fluidos y gases. Es una máquina extremadamente potente. A partir de ahí, no solamente eso, podemos conectar pues HBAs para un mundo Fiber Channel, podemos conectar InfiniBand para hacer el clúster. Cualquier tipo de tecnología PCI está soportada por la máquina. Y siguiendo con la conectividad, veo también otra innovación o diferencia con la generación anterior, es esta placa que está aquí como enganchado a la placa madre. Correcto. Por primera vez hemos separado lo que es la tarjetería de LAN tradicional de la placa base. A ver si soy capaz de soltarla. Estaba con unos tornilletos que se sueldan con mucha facilidad, salvo que uno tenga un poco las manos sudadas. Como veis, lo que hemos hecho es separar la parte de tarjeta de red que tradicionalmente estaba embebida en la placa base. Esto nos da muchas funcionalidades. Luego a posterior os haré una presentación y explicaré un poco las funcionalidades que tiene, pero la gran ventaja es que independizamos el hardware placa base de la máquina de la tecnología de comunicación que tengamos sobre la red, con lo cual vamos a ser extremadamente flexibles. Entonces, Mauricio, si yo compro una máquina con esta placa que tiene 4 conexiones de 1 giga y después quiero actualizarlo o actualizo mi infraestructura de red a 10 gigas para conectarme a un SCSI con una solución de EQL a 10 gigas, pues simplemente cambiando esta pieza con pocas 10 gigas ya aumento lo que es la conectividad de la máquina. Correcto, incluso podríamos montar tarjetas convergentes en las cuales haya parte de las bocas sean tecnología gigabit Ethernet y parte de las bocas sean Fiber Channel over Ethernet, con lo cual podríamos tener la famosa convergencia de networking en una sola tarjeta en la máquina. ¿Te vas a llevar todo para allí? Y siguiendo con temas de virtualización, destacar también esta pieza, que es la pieza con la tarjeta SD redundada. Como veis, podéis ver o apreciar 2 tarjetas SD en espejo para ubicar lo que es el hipervisor de cualquier fabricante y así tener redundado o protegido lo que es el arranque del hipervisor. Correcto. Hasta ahora las soluciones de incluir los hipervisores en las tarjetas SD, mucha gente no era partidaria por el hecho de que poníamos un punto de fallo en una sola tarjeta, de tal manera que siempre al final recurríamos a sacrificar nuevamente 2 discos que lo poníamos en espejo para botar el hipervisor. Ahora con la rueda de redundancia ya no tenemos ese punto de fallo, de tal manera que si nos fallara cualquiera de las tarjetas en el hipervisor, como veis es de extracción en caliente exactamente igual. Entonces, si tuviéramos una pérdida o una de estas memorias flash se cayera, las tenemos en espejo para el hipervisor, podríamos con la máquina encendida simplemente sustituirla, volver a poner la nueva y tenemos la funcionalidad. Hemos evitado tener que sacrificar 2 discos para esas funciones. Y también, siguiendo con fiabilidad o disponibilidad de la máquina, también comentar las fuentes de alimentación, que también son extraíbles en caliente. Veis aquí. Y una característica muy curiosa son las asas que veis aquí, que son transparentes. Entonces van cambiando de color, sea rojo, ámbar, verde, dependiendo del estado actual de la fuente. Entonces poder extraerlo o hacer mantenimiento según el estado real de lo que es la fuente. Sí, son muy luminosas. La lástima es que no podamos enseñarlas, son extremadamente luminosas. Y es que creo que alguien del equipo de Alienware estuvo en el desarrollo y quiso poner su guinda, ¿no?, en la máquina. Tiene detalles, bueno, para la gente que manejamos máquinas muy útiles, como por ejemplo, se ha desarrollado la fuente de alimentación de tal manera que si hay un conector metido adentro es imposible hacer la extracción. De tal manera que por error nunca se va a salir la fuente si hay un cable conectado.
Son fuentes de alimentación del tipo A, optimizadas en consumos energéticos. Son compatibles entre distintos modelos de la serie R, por lo tanto esta fuente 750 vatios se puede meter en un R620 sin problema y las tenemos de varios consumos, dependiendo de las necesidades que tengáis. Imaginar, pues yo esta máquina no voy a utilizar ningún tipo de consumo interno tipo esas GPUs, pues puedo trabajar con 750 vatios. Mañana quiero trabajar y meterle más rendimiento, voy a montar GPUs, puedo pasar a 1100 vatios, con lo cual digamos que una de las características que se intenta buscar en esta máquina es que la evolutibilidad sea lo más mantenida posible durante el plazo de amortización de la máquina. Y también, coméntanos, hemos visto muchos componentes, muchas partes, ¿cómo gestionamos esta máquina de la forma remota? Bueno, seguimos manteniendo las funcionalidades las tenemos aquí, que por desgracia no la vais a ver muy bien, a través de este interface, que es una interface a gigabit Ethernet, ¿ok? Esa nos da pie a entrar a la conectividad de lo que nosotros llamamos la ID Rack. La ID Rack, que nos van a explicar un poquito más en detalle, es la posibilidad, es como un pequeño servidor dentro del servidor, de tal manera que nos va a permitir controlar la máquina en cualquiera de las circunstancias. Imaginaros que la máquina tiene un pantallazo azul de la muerte, yo puedo seguir accediendo a la máquina a través de este componente. Puedo seguir gestionándola, puedo hacer un reboot, puedo hacer un encendido, un apagado, podré incluso configurar o compartir mi CD-ROM que tengo mi máquina local 500 kilómetros fuera del servidor, conectarla y volver a instalar el sistema operativo. Es una de las funcionalidades más potentes y está embebida en la placa base. Y es más, si volvemos a la tarjeta SD mágica de VFlash, esta tarjeta guardamos todos los parámetros de configuración de cada componente en la máquina. Entonces, en caso de que queremos o tenemos que cambiar por mantenimiento una pieza que ha fallado, lo reemplazamos y de una forma rápida y sencilla cargamos los parámetros anteriores a la placa inmediatamente desde VFlash y así aseguramos una alta disponibilidad, una puesta en marcha rápida, además. Un detalle importante sobre la VFlash es que no solamente nos gestiona los niveles de driver o actualizaciones de los componentes, sino incluso de la propia placa base. Imaginaros que tenemos una emergencia, se nos ha fallado la placa base, viene de él y la cambia. Si tenemos una aplicación muy crítica, normalmente siempre antes de levantar la máquina nos intentamos garantizar de que estaba en el mismo nivel de firmware que tenía antes, porque a lo mejor el firmware es incompatible, porque Chain tiene o Windows tiene una problemática en cierto firmware y hay que levantarlo. Simplemente cambiando la placa, aunque cambie completamente todo el hardware, la máquina es capaz de detectar a través de la flash qué firmware teníamos en la placa anterior y cuando levante actualizarnos ese firmware. Un detalle muy interesante es la ID Rack viene embebida en placa, con lo cual no hay que poner funcionalidades. No sé si alguno de vosotros en las versiones anteriores o se pedía ID Rack o no se pedía, y a veces que si no se podía, ya en ciertos modelos no se podía poner o configurar. En la generación 12 siempre viene embebida, independientemente de que el cliente ustedes la pidan o no la pidan. Luego sí, una vez que ustedes la tienen y no la han pedido cuando han hecho la compra, quieren simplemente activarla, es simplemente una clave de activación y por lo tanto siempre tienen la posibilidad, como comentábamos, de evolucionar en la máquina. Otra funcionalidad que tiene la VFlash es que podemos decirle al servidor que cada X tiempo se conecte él directamente al servidor FTP de Dell y se vaya descargando parches, drivers, firmware, etcétera. De tal manera que cuando queramos hacer una actualización de cualquier componente, no tengamos que recurrir a manualmente conectarme al servidor de FTP de Dell, bajarme drivers e instalar. No sé si os ha pasado frecuentemente cuando vamos a actualizar, por ejemplo, drivers de la controladora de disco, la PER, que normalmente no se pueden actualizar en caliente. Con lo cual lo que tenemos que hacer es intentar buscar alguna herramienta de botado. Ya los que somos mayores, ya los floppies no existen. Los floppies era ese gran aliado que teníamos antes para arrancar un MS2 y poder actualizar firmware. Ahora nos tendríamos que buscar muchas veces la manera para actualizar, botar a través de un USB, que era algo normalmente que no es muy fácil de hacer, nos lleva mucha complicación. Con lo cual, cuando quisiéramos actualizar algún tipo de firmware como la PER, pues hombre, no es complicado, pero es un poquito tedioso y pesado. Con esta funcionalidad no es necesaria, porque directamente le decimos, bájate cada X tiempo los firmware a esta tarjeta y cuando queramos actualizar, a través de un componente interno que es el Lifecycle Controller, le podemos decir, bueno, actualiza la PER y nos va a decir, vale, yo te la actualizo, va a necesitar un reboot, ¿quieres que haga el reboot? Hace el reboot y sin problemas, con lo cual la gestión es todavía mucho más transparente y más cómoda que en versiones anteriores. Y nos queda por último un detalle, que es este componente negro que tenemos aquí,
que es el Power Management, es la posibilidad que yo tengo de decirle a mi máquina. Esto sobre todo está muy orientado para gente que tengamos máquinas en modelo housing, en grandes data centers, donde nos empiezan a consumir o nos empiezan a tarificar por consumo en vatios. Ya no nos vale muchos modelos en los cuales nos decían, no, bueno, yo te voy a facturar si pasas o si llegas hasta 16 amperios o si llegas a 32 amperios. Ahora nos van a empezar a facturar seriamente. Y entonces, si tú facturas o si yo tengo contratado un modelo de negocio de 16 amperios y me paso a 32 o a 17 amperios simplemente, ya ha pasado de los 16 al siguiente nivel y no es un percentil 95, sino que un poquito más, durante ese mes te voy a facturar esa diferencia, que puede ser además extremadamente grande entre un CPD de 16 amperios a 32 amperios. Lo que nos permite ese controlador es decirle, yo quiero que mi servidor no consuma nunca más de, imaginaros, yo tengo 10 servidores, 16 amperios, pues 1,6 amperios por servidor. No quiero que los consuman nunca porque no quiero que luego cuando llegue la factura del proveedor, pues estoy viendo que el foco me sigue. Digo, aquí no me da el foco, pero efectivamente es que el foco me sigue. Bueno, digo, joder, está saliendo el sol. Lo que nos permite es simplemente a ese servidor decirle, bueno, no consumas nunca más que esto y por lo tanto voy a asegurarme que nunca mi factura va a crecer. Esta herramienta lo que va a hacer es controlar esos consumos que nosotros le decimos y por lo tanto cuando llegue a cierto umbral lo que va a hacer es decirle al procesador, bueno, aunque tú eres extremadamente potente y podrías ir mucho más rápido, te vas a quedar un poquito quieto porque si no, no vamos a pasar de ese consumo que tenemos fijado. Es algo también realmente sorprendente en el servidor. Y esto va muy bien ligado a las funcionalidades que os han comentado Intel. El Turbo Boost 2.0 en las E5, pues también podemos controlar lo que es el suministro de potencia según los picos de trabajo. Cuando hay un pico de trabajo alto, suministramos más potencia y cuando no, ahorramos energía y bajamos lo que es el suministro de potencia. Entonces, aumentando lo que es la ahorre o eficiencia energética. Muy bien, pues hemos visto en este despiece, pues si estáis buscando una solución para su data center que sea flexible, con alto rendimiento, tanto en memoria como en CPU, con una entrada-salida adaptable, el R720 es una buena, excelente opción. Y con eso cerramos. Muchas gracias. Gracias.